Les quiero pedir, por favor, los números de la inflación. Tenemos la suerte de que estén un ratito más Ricardo Delgado y Juan Mayol, y es interesante las proyecciones porque son mucho más bajas que lo que se estaba proyectando al principio. Tiene que ver con el dólar, tiene que ver con cómo retrocedió el dólar con estas bandas que está flotando. Y tenemos las previsiones ahora. Primero, cuando mostramos las previsiones, uy, cómo se enojó el presidente, pero mostramos las previsiones de las consultoras que decían, hablaban, Ricardo, de números mucho más altos que los que estamos viendo ahora, ¿te acordás? Y ahora, a partir de, entiendo que también las negociaciones con los supermercadistas y con las empresas, el número de la inflación va a la baja en relación a lo que nos imaginábamos, ¿no? Y en comparación también al mes de marzo. Sí, a ver, el punto central es que el cambio de régimen del dólar no produjo el salto devaluatorio que se esperaba. De hecho, el tipo de cambio fue a la baja, está más cerca del piso que del techo, eso se va a mantener. De hecho, hoy mismo estaba mirando recién, está bajando algo el dólar oficial. El dólar oficial es el que... A ver si lo tenemos por ahí también para compartir las dos cuestiones simultáneamente, porque, claro, a ver, vos lo estás relacionando, exacto, ¿no? Mirá, cerró en 1190 el viernes pasado, ahora está en 1170. También están cayendo los dólares financieros, está cayendo, digamos, hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene una muralla verde de dólares en su caja, y eso obviamente hace que todos pensemos que lo que presumíamos que no iba a haber tantos dólares no se dio, y en consecuencia el dólar baja, y eso forma precios de una manera mucho más ordenada y estable. La gran pregunta es si esto va a poder seguir. ¿Cuánto se va a sostener? Exactamente. A ver, vamos a este mes otra vez, a ver si podemos ver las proyecciones y preguntarle a Juan. ¿Por qué? Porque entiendo que en las consultas, Juan, la inflación, por más que ahora no es la prioridad, es el ancla del gobierno, ¿no? Y el gobierno no va a tener un número más alto, aparentemente, salvo analítica. Nadie le da un número más alto que el mes de marzo. Mira, la inflación bajó en las preocupaciones porque bajó la inflación, pero es la variable que más correlaciona con la imagen del gobierno. O sea, la gran mayoría de la gente que está apoyando hoy al gobierno, ¿no?, del porcentaje de la población que quiere que al gobierno le vaya bien, mira mucho dos variables, dólar e inflación, porque esas son las que fijan las expectativas y son las que marcan o dan la temperatura si la política que está haciendo el gobierno, la promesa que está haciendo el gobierno a su electorado, va en buen camino o no. De algún modo, el 3.7 de marzo impactó más en las expectativas económicas que nosotros medimos en cuanto a encuestas, que otros factores que quizás afectaron la imagen del gobierno en los meses previos, ¿no? Entonces vemos cuando la inflación se acelera, de algún modo a la sociedad se le encienden algunas alarmas. Y cuando ¿Eso pasó en marzo? Eso pasó en marzo. ¿Qué alarmas se encendieron? No, bueno, uno mide, nosotros además de medir la imagen del gobierno, medir la gestión, etcétera, medimos, por ejemplo, si cree la gente que la economía va a mejorar, si cree que el gobierno va a poder llevar adelante su plan de gobierno. Todos esos indicadores retrocedieron un poco. No digo que es muy significativo, pero retrocedieron un poco. Y eso nos fija de algún modo unas alertas. Y de algún modo nosotros también medimos antes y después de la salida del cepo. Y previo a la salida del cepo había mucha incertidumbre. Claro. Mucha incertidumbre con respecto a lo que iba a pasar con el dólar. Claro. Entonces son dos variables que a la gente son una fibra muy sensible de los argentinos, dólar e inflación, ¿no? Sí, sí. ¿Cambió la medición después del cepo? Ahora en la medición nueva que acabamos de cerrar hay un optimismo económico mayor. Y nuevamente vuelve a incidir el hecho de que el dólar no sabía... O sea, el miedo que tenía la gente, ¿cuál era? El dólar se va a 1.400, sí, se van a acelerar los precios, sí, etc. Ahora, como bien comentaba Ricardo, esta cuestión llevada al ámbito de las encuestas, de lo que la sociedad siente y percibe, un dólar más estable y una inflación a la baja, a la gente le genera certidumbre. No hay nada peor para la ciudadanía que es la incertidumbre. Esto que hablábamos de España recién, la incertidumbre de cuándo vuelve la luz, bueno, la incertidumbre de cuándo termina este proceso. Y esto es inmediato, digamos, en las encuestas, porque esto es interesante, ¿no? Claudio hoy me planteaba, vamos a ver qué pasa, cómo sigue. Y Ricardo está diciendo lo mismo, hay que ver cómo sigue. Pero es inmediato que la gente empieza como ¿se le apagan las alarmas? Se apagan las alarmas, lo que hay que tener en cuenta que
a diferencia de otros indicadores que nosotros podemos analizar, el apoyo y el rechazo al gobierno tiene dos núcleos muy sólidos, muy fuertes, claro. Y hay un segmento intermedio que quiere que al gobierno le vaya bien, que quiere que el gobierno encuentre la llave para arreglar este país, que bueno, tiene un apoyo más crítico, ¿no? Tiene un apoyo más crítico, entonces dice, bueno, a ver, ¿sucederá? ¿No sucederá? Bueno, ahí está la duda, ¿no? Y esos son los números que vemos que se van moviendo quizás frente a este tipo de estímulos. Claudio me planteaba, Ricardo, pero ahora como lo tengo mudo, te lo planteo yo. Claudio me planteaba, antes de empezar el programa, ¿qué pasa con el número 3? El número 3 es como distinto, si llega a haber un 2,9 es distinto del 3, te pregunto. Sí, yo creo que sí, claramente. Si efectivamente, digamos, el gobierno logra que la tasa de inflación sea más baja que la de marzo. Marzo fue un mes, vale la pena marcar, un mes complejo para el gobierno, muy complejo. Yo creo, y lo hablamos acá, María Laura, el gobierno anticipó demasiado tiempo el acuerdo con el fondo, acuerdo que no estuvo cerrado y se debatió en los medios mucho tiempo. Eso generó incertidumbre financiera y remarcaciones de precios justamente porque el dólar subió. Digamos, una vez que el acuerdo se cerró con una enorme cantidad de dólares a disposición en el corto plazo, las expectativas, como decía bien Juan, se desinflaron y eso permite justamente desinflar también los precios. Y también a proyección a mayo, a junio. Bueno, yo creo que sí, yo creo que el gobierno está en condiciones de que la tasa de inflación, si no es en siga abril, a la baja. Si no es en abril, en mayo probablemente empiece con 2, respondiendo un poco a lo de Claudio, ¿no? ¿Está bien la respuesta? Sin duda, porque esto es lo que está esperando, y pensá que hay un test electoral muy relevante que es el 18 de mayo. Claro. Y el índice de inflación índice de inflación va a llegar 3 días antes. Con lo cual, el gobierno está muy interesado en ver cómo da ese número, si el número mágico 3 es borrado y tiene un 2 adelante, y eso obviamente va a ser un dato que va el gobierno a explotar mucho en esta elección local, por más que sea una elección local, porque es una elección local pero nacionalizada. Pero todos miran los números, ¿no? No, y es una elección nacionalizada. Sí, claro, todos miran los números. Y el número con que empieza la cifra, el dato de inflación, es simbólico, ¿no? Digamos, 3.1, 2.9, en realidad no cambia nada en el largo plazo, ¿no? Pero bueno, el impacto que tiene la gente es otro. Hablando de impacto, gracias por haber estado, tanto a Ricardo como a Juan, por haber estado hoy con nosotros, porque nos acompañó en la incertidumbre que seguimos teniendo, Juan, Así que seguimos teniendo de lo que puede pasar en un país de un día para el otro cuando hay un fallo técnico.